Hola a todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a David Rodrigo. Él es maestro de Advaita Vedanta y meditación. Estudió y vivió las escrituras originales en sánscrito de Vedanta y Yoga en la tradición del Advaita Vedanta, no dualidad. Con su maestro Dravidacharya Sri Ramakrishnan Swamiji Shatra Netralaya Ashram y la práctica del yoga meditación en la tradición de los yogis del Himalaya con Swami Veda Bharati en Rishikesh, India, del 2008 al 2014. Él empezó a enseñar el conocimiento y la práctica de estas escrituras y de la meditación en Rishikesh, en Ashram Swami Rama Sadaka Grama. Desde entonces comparte esta enseñanza que lleva a la autotransformación para hacer brillar todo tu potencial y coger las riendas de tu vida y al conocimiento del ser, fuente de vida, conciencia, libertad y plenitud. Y dentro del proyecto de Cultura Ser Uno queremos ampliar y añadir lo concerniente a la oración y plegaria y las diferentes interpretaciones, visiones y prácticas de los invitados que tenemos el placer y privilegio de tener entre nosotros. David, ¿qué es para ti la oración? Gracias, José Luis, por la Gracias, invitación. gracias a ti. Pues la oración en realidad es toda nuestra vida. Para mí la oración es toda nuestra vida. ¿Qué Ujú, significa esto? Que la vida se trata justamente de ser conscientes de que la vida es una oración. ujú, Y vamos a intentar explicar qué significa que seamos conscientes de que toda nuestra vida es un ritual, una oración que te prepara, que eso es lo que significa el ritual, que te prepara para acercarte a lo sublime, a la divinidad, a la belleza, al amor, al conocimiento, al poder y al desapego. Entendiendo el desapego como el amor real, sin ninguna necesidad, sin ninguna dependencia, el amor natural, porque sí, sin más. Entonces, ¿qué significa esto? Que la oración, toda la vida, el sentido de la vida es una oración. Lo voy a explicar desde nuestra tradición, desde el Advaita Vedanta y desde el yoga meditación. ujú. Por ejemplo, la palabra yoga, hoy en día todo el mundo la conocemos, está muy utilizada. No sé si la conocemos, pero al menos la utilizamos constantemente, ¿no? Ujú, Pero yoga no son solamente posturas físicas. Yoga, de hecho, significa unión, unión del ser ujú. individualizado, del ser individual, que habita aquí ahora en tu cuerpo o mente, como en el mío, unión de este ser individual con el ser divino. Y el ser divino es el uno con partes, es la unidad que enlaza a todos los seres individualizados. Es el uno de toda la unidad del universo a nivel material y a nivel físico, es lo que llamamos Dios, el uno con partes. Entonces, yoga es la unión de tu ser individual con el ser universal, donde todos los seres individuales estamos unidos. Y este uno compartes esta unidad, es la belleza, es el amor, es el conocimiento, es el poder y es el desapego. Entonces, esa palabra yoga se conoce, pero no se conoce una palabra que en realidad es gemela, que siempre va acompañando esa palabra yoga, que es yajna en sánscrito, que es ritual o oración. Entendiendo el ritual, la oración, porque la oración es una parte del ritual, entendiendo la vida como oración, como vivir en oración y entendiendo la vida como ritual, que esto significa preparación para el yoga. El yoga como unión con lo divino, para que tú te des cuenta de que tú hay dos niveles de yoga. Primero es que tú solamente tienes ojos para lo divino, para el amor, para lo sublime, para la belleza. Estás concentrado en esa visión del uno que lo enlaza la vida entera. Y ese uno es la fuente de la vida, la fuente de la belleza, la fuente del amor y del conocimiento y del desapego. Y después hay otro nivel de samadhi, de esta unión del yoga, de tu ser individual con el ser universal, en el cual ya no solamente es que tengas ojos solamente para esa belleza, que ves la belleza en todo, sino que realizas que tu verdadera naturaleza es uno y lo mismo con lo divino, con lo sublime, con el amor, con la belleza, con el conocimiento, con el desapego, con la libertad, por tanto. Esos son los dos niveles de yoga, pero el tema es que para alcanzar ese objetivo del yoga, de realización, primero de unión con lo divino y de realización que tú y eso, el amor, la belleza, sois uno y lo mismo, el yoga tiene que ir con su palabra gemela, que es yajna, que es ritual, vivir en oración. Y si no se entiende que la vida es una práctica de oración, de ritual, aquello que te prepara para este yoga, para esta unión, es cuando el yoga como objetivo no se entiende y efectivamente el yoga se degrada a una banalidad pues de posturas físicas, de respiración y un poco de trabajo mental y emocional, pero no a ese objetivo sublime que al final es el objetivo de la vida,
que es que sepas quién eres tú, qué es todo esto, y la liberación, que es la liberación de todo miedo, que viene de toda limitación, y al final toda limitación viene de toda diferenciación. Siempre que hay otro, ya sea otro ser humano o sea otro incluso de lo divino, siempre que hay diferenciación, hay limitación, hay dependencia, por tanto hay miedo. Al final el objetivo de la vida es librarnos de esa concepción equivocada del otro, de lo que llamamos ignorancia, pensar que el otro es diferente de uno mismo, o que lo que es lo mismo, esa identificación con el ego. Yo soy esto es mío, yo hago esto, yo siento esto, por tanto soy diferente a ti, y por tanto hay una confrontación, hay una limitación por mi parte, el ego en realidad me está matando, yo vivo alimentando algo que es el ego que me está matando y me está separando de ti, del todo y de Dios. Por tanto, el ego que me mata y mediante lo cual yo mato, vivo constantemente alimentando esa idea que está yendo en contra de mí y que me está haciendo a mí ir en contra de el otro, porque pienso que es diferente y que estamos en una especie de confrontación por los placeres mundanos. Entonces, para lograr esa realización de quién eres tú y que descubras, que sientas el amor de lo sublime de Dios, de la divinidad, del uno compartes, y que al final realices que tú y eso sois uno y lo mismo, que es el objetivo del yoga, hay que entender que la vida es un ritual y hay que vivir en oración. Entonces esa palabra del yoga tan comúnmente utilizada tiene que ser gemela de esa palabra yajna, ritual, que no se conoce. Entonces la vida es un ritual, es una oración y el objetivo de la vida es la liberación del miedo, como decía. Y eso es lo que es la oración, entender que todo en la vida es una oración. ¿Y qué significa todo en la vida es una oración? Todo cuanto hacemos se tiene que convertir en una oración, en un ritual, aquello que te acerca a tu conciencia de unión con lo divino, con el amor, con la belleza. Y todo significa que todo cuanto hagas, nosotros en esta tradición decimos Namaha, sería la oración, que significa no es mío. Cada uno tiene que orar en su tradición, en su idioma y como le salga del corazón. Pero significa hacer la vida ritual, convertir la vida en oración para llegar a entender quién eres tú y qué es Dios y qué es todo esto y sentirte libre. Hay que hacer ritual, oración, vivir en oración, que significa todo lo que hacemos no es mío, no es mío. Y todo es todo. Todo cuanto hacemos en vigilia, en nuestra vida, con los demás y con uno mismo, ofrecerlo, no es mío. Para no alimentar nuestro ego, que es aquello que nos está matando y por lo cual nos estamos matando, nos estamos confrontando, y ir elevando nuestro nivel de conciencia para acercar nuestra visión a ver a la belleza, al amor, a Dios, y finalmente a realizar nuestra identidad con eso. Entonces, la vida ritual no es mío, no es mío. Cuando estás alimentando a un bebé y le estás metiendo en la boca la comida, pues no es mío, no es mío. Entonces, estás ofreciendo un acto, ritualizando un acto de tu vida cotidiana, no es mío, y entendiendo que no es mío porque lo estás ofreciendo al fuego sagrado de lo divino, de la belleza, de Dios. ¿Y dónde está ese fuego sagrado? ¿Está dentro del niño, por ejemplo, o niña a quien le estás dando de comer? Está dentro de ti cuando te alimentas a ti mismo, no es mío, no es mío, está en tu trabajo, está en todas tus relaciones con los demás, está en todas tus relaciones contigo mismo y en toda acción que hagas, no es mío, no es mío, lo ofreces a la divinidad con el objetivo de expandir tu nivel de conciencia sobre quién eres tú, superar tu identificación con el ego, yo soy esto, porque eso te hace pequeño, te limita, te mata y te confronta con los demás en esta vida sin sentido de violencia, de maldad, de agresividad, de enfrentamiento, por migajas de placer, que es la vida mundana con la que vivimos por ignorancia, por no saber que el sentido de la vida es simplemente una oración, un ritual. Todo cuanto hagas, namaha, no es mío, no es mío. Lo ofreces al fuego sagrado que está en ti, en tu corazón y que está en todos los corazones. Toda la acción que hagas en el exterior, con las otras personas y contigo mismo. Y entendiendo acción, que acción es lo que haces con el cuerpo, pero también acción es lo que haces con la palabra y acción es lo que haces con la mente y el corazón, el pensamiento y la emoción. Todo ello, antes de actuar, saber no es mío, no es mío. Entonces no lo haces para alimentar a tu ego, tu idea de yo soy esto, esto es mío, en relación al individuo. Y que trabaja solamente para alimentar su satisfacción de los sentidos y que le aplaudan y sentirse mejor que los demás y que se conforma con esas migajas de placer de los sentidos. Sino no es mío, no es mío, para crecer, para expandir tu nivel de visión y ver la realidad más profunda que no se ve con los sentidos ni con la mente, sino que se siente con el corazón, a lo cual se logra convirtiendo tu vida en una oración, todo cuanto hagas
recuerda esa oración de no es mío, piensa en tu Dios, en tu idea, tu nombre, según tu tradición o tus pensamientos, con lo cual tus relaciones, esa unidad compartes. No es mío, no es mío. Para crecer. Entonces ofreces al fuego sagrado en los demás y en ti, en tu corazón, toda acción física, de palabra y de pensamiento y de emoción. Y ese ofrecer se tiene que hacer, el no es mío, no es mío, se tiene que hacer con conocimiento. Estás haciendo esto ¿por qué? Para superar el ego, porque el ego es lo que te mata y con lo que matas. Es decir, por tu propio bien, por crecer como persona y tener relaciones sanas e ir creciendo hasta ver la realidad de todo esto, lo divino, la belleza, el amor, el conocimiento, y hasta fusionarte, reconociendo, realizando la realidad de todo esto y tuya, que es uno y lo mismo con lo sublime, con la belleza, con el amor. Para eso lo haces. Entonces hay que sentir ese namaha, ese no es mío, con conocimiento, con amor, con sinceridad, con entrega. Así es como la vida tiene sentido realmente, porque se convierte en una oración, en un ritual, en un yagna, para llegar al sentido de la vida, que es reconocer la unidad con el amor, con la belleza, con la verdad, con lo permanente, con lo eterno. Y finalmente, o sea, después de sentir ese amor, de tener ojos, corazón solamente por lo sublime en todos y en ti, finalmente el paso final, porque ahí todavía hay dualidad y por tanto hay cierta limitación, dependencia aunque sea de Dios, el paso final es realizar la naturaleza de ese Dios y la naturaleza tuya es uno y lo mismo, que es la propia conciencia, la propia existencia, la propia vida, que se autoconoce a sí mismo, sin máscaras, sin las máscaras de lo material y lo sutil, ni siquiera las máscaras de lo causal, de lo material y lo sutil, sino directamente a la conciencia, a la existencia. Eso es la oración, el hacer de tu vida constantemente un ofrecimiento a Dios, según el nombre que le quieras dar, según la tradición que le quieras dar, que es la unidad de todo. Para verlo, para sentirlo directamente desde el corazón y finalmente entender qué es eso que estás sintiendo, qué es esa felicidad, qué es ese amor. Eso es simplemente conciencia, simplemente existencia. Yo soy eso, Dios es eso y el mundo entero, el universo entero es eso. Y eso se consigue en conocimiento, con amor, con devoción y haciendo de tu vida una oración. David, si ahora alguien te dijera, eso se sale de la pregunta, ¿eh? Si alguien te dijera, me ha maravillado oír lo que dices, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo para poder fusionarme como tú me dices, para poder hacer que la vida sea oración, como nos has dicho? ¿Y por dónde empiezo? Porque no tengo ni idea. Pero eso que me has contado hace que lo comparta. Podemos decir, he vibrado con lo que me has dicho, quiero hacer eso que dices, o quiero sentir eso que me cuentas, pero ¿cómo empiezo? Efectivamente, empiezas. Aquí, esto es un método. En cada tradición espiritual o filosófica que llegue hasta esa culminación de la vida, tiene su método. Entonces, el método significa que en realidad no hay nada nuevo. Esto de lo que estamos hablando responde a la necesidad, a la búsqueda del ser humano desde que el ser humano existe. Por tanto, que no hay nada nuevo y que hay métodos significa que hay grandes personas antes que nosotros que han recorrido este mismo camino de quién soy yo, qué es Dios, el sentido de la vida, qué hago aquí, para qué, que han recorrido este mismo camino antes que nosotros y que lo han culminado con éxito. Entonces algunas de esas personas han generado tradiciones espirituales diferentes que explican, si han llegado con vida en esa transmisión directa, ininterrumpida, de maestro-discípulo hasta hoy, que explican el camino que ellos han recorrido para llegar a esa realización de la verdad, de quién soy yo, qué es Dios, qué es todo esto. Y cuál es el sentido de la vida, por tanto, y esta liberación. Entonces, hay caminos ya recorridos. Se trata de conocerlos y caminarlos por uno mismo. El camino lo haces tú, por supuesto. Nadie lo va a hacer más que tú por ti mismo. Pero hay caminos ya hechos. Incluso aunque no sigas ningún camino, no vas a crear ningún camino nuevo en realidad, porque todo ha sido hecho ya. Otra cosa es que tú no lo conozcas, pero en realidad el camino está hecho. Entonces, sería sensato
seguir los pasos de grandes personas que han culminado con éxito el camino. Porque así tenemos la seguridad de que el camino al menos es correcto, entonces se trata de que yo investigue por mí mismo si el camino realmente es así, es correcto, o sea, verificarlo con mi propio caminar el camino y si yo lo puedo experimentar. Eso sería el primer punto. Que escojas, por tanto, una tradición espiritual que a ti te resuene más, te guste más y te pongas al servicio de esa tradición, que significa aprender y practicar, interiorizar. Al final lo que vas a necesitar cualquier persona que quiera hacer este recorrido es un cierto conocimiento sobre qué, sobre los distintos niveles del ser humano. ¿Por qué necesitamos un cierto conocimiento primero teórico? Porque antes de empezar a caminar hacia quién soy yo y qué es todo esto, para caminar con un objetivo claro y por un sendero seguro, necesito tener ese conocimiento. Ese conocimiento teórico no te va a servir. Si tienes el conocimiento del camino y del objetivo, pero no caminas, no te sirve de nada. Pero si no tienes el conocimiento y te pones a caminar como loco, difícilmente vas a llegar al sitio donde tú quieres ir, a tu objetivo en la vida. Entonces necesitamos las dos cosas, conocimiento y práctica. Y la práctica implica sinceridad con la práctica, contigo mismo, implica también amor. Siempre es, por tanto, esas dos partes, el conocimiento y el amor. Entonces necesitamos conocimiento, ¿por qué? Porque nacemos ignorantes. Nacemos ignorantes de quién soy yo y qué es todo esto. Entonces tenemos que aprender, como cualquier cosa en la vida tenemos que aprender. También esto que es lo fundamental. Igual que tenemos que aprender a utilizar el instrumento más elevado que tenemos, que es la mente-corazón, o sea, la mente, nuestro órgano interno, con el cual pensamos, con el cual sentimos, tenemos que aprender a utilizarlo, porque si no, la mente ignorante tiene el hábito mental de salir hacia afuera y solamente reconocer como la realidad los niveles más externos de la realidad, es decir, los objetos de los sentidos, lo material, y cómo los objetos de los sentidos impactan en mi mente-corazón con mis prejuicios, mis sentimientos, mis ideas sobre eso y mi acción y mis experiencias de más placer o más dolor, según tenga éxito o no en la acción en la vida. Y nos quedamos en ese nivel superficial de la realidad y de uno mismo. ¿Por qué? Por ignorancia y por no saber utilizar nuestra mente. Nuestra mente, por ignorancia y por hábito, va solamente hacia el exterior y ahí nos quedamos. Objetos externos que veo con mis sentidos y valoraciones que hago con mi mente por lo que percibo y también por mis impresiones mentales que ya tengo acumuladas, entonces hago una interpretación de lo que percibo. Por tanto, lo que percibo no es real, porque mis sentidos son limitados y mi mente es limitada. Y encima en mi mente lo está tergiversando lo que percibo en función de las impresiones mentales que ya tengo. Por tanto, vivimos una falsedad y superficial. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no conocemos la realidad y por no saber utilizar el instrumento más poderoso que tenemos, que es nuestra mente. Entonces, con conocimiento vas a conocer los distintos niveles de tu ser. Es como si tuviéramos distintas capas. La capa más externa, la parte física, pero no solamente soy la parte del cuerpo, soy también un ser que tiene una energía vital, que tiene el vehículo de la respiración. Hay que aprender a respirar, porque es una parte importante también de la oración para conectar hacia el interior y cambiar de hábito mental. La mente tiene el hábito de ir hacia afuera y hay que cambiarlo para ir hacia adentro, para descubrir a Dios, para descubrir a ti mismo y la verdad, porque la verdad no se puede ver, porque no está limitada. No se puede ver ni pensar, se tiene que sentir. Y la verdad eres tú, pero lo tienes que sentir. Y lo sientes cuando te desapegas de tu identidad con el ego, que es aquel que solamente ve la superficialidad. El ego te mata y mata, que decía, porque es como si hubiera usurpado la posición de tu persona, la posición de tu verdadero ser y de la realidad. Entonces él se piensa que él es la vida en ti y que él es tu ser y la conciencia en ti, cuando no lo es. Es una función de la mente. Y la mente es un instrumento que hay que saber utilizar con conocimiento y con práctica para cambiar el hábito con conocimiento y práctica, de ir hacia afuera a ir hacia adentro, pero con un método que te guía para saber qué tienes que hacer con tu mente, qué tienes que hacer con tu respiración, qué tienes que hacer con tus pensamientos, tu mente consciente y tu mente subconsciente, que es el proceso de la meditación, para decir esto no, para ir guiando tu mente de forma consciente, cambiándole de hábito de fuera al interior y para desnudarse de toda esa identidad con lo material, lo sutil, el ego, la mente consciente, la mente subconsciente y todo el devenir que tenemos ahí, para decir que esto no. ¿Por qué? Porque es pasajero, porque viene y va, por tanto no es permanente, porque es un objeto de mi percepción, porque a veces está y no está, y porque va cambiando, por tanto no es real ni permanente, para ir desnudándote y ver qué queda en ti.
Eso es el proceso. Pero eso el proceso lo tienes que conocer con conocimiento, distintos niveles de tu ser, para no quedarte con la parte más externa, que es el cuerpo y la mente consciente, sino llegar al centro de tu ser. Y con conocimiento y con método. Y el método va a ser la meditación, para investigar, verificar ese conocimiento, va a ser la oración, que al final es una meditación en acción, porque si solamente meditamos un rato en silencio, pero el resto de nuestra vida nos olvidamos de concentrarnos, no nos va a servir tampoco de mucho la meditación y el conocimiento, no lo vamos a vivir ni interiorizar. Entonces hay que vivir en oración, hay que vivir en meditación, con la oración constante, con la respiración, con tu oración, con tu palabra sagrada para ti, el nombre que tú utilizas para referirte a Dios, al uno, compartes al uno de todo. Así hay que actuar en la vida, haciendo de la vida este ritual, ofreciendo esta acción en lugar de al ego a Dios, como tú le quieras llamar, o al universo, para crecer, para trascender el ego, que es aquello que nos limita y nos confronta. Es nuestro demonio interior, porque nos está haciendo daño a nosotros mismos y mediante esa limitación hacemos daño también a los demás. Entonces, conocimiento, y para eso están, por ejemplo, las tradiciones. Escoges una tradición, la que más te guste, escoges un maestro, una maestra, la que más resuene contigo, y vas allí, contactas con el maestro, la maestra, y le preguntas cómo puedo aprender. Te pones a aprender, que significa siempre las dos partes, conocimiento de todas las dimensiones de tu ser y de todas las dimensiones de la realidad, y un método para que eso no sea algo teórico ni algo basado en la fe, sino que sea algo práctico que tú, con tus instrumentos, con tu cuerpo, con tu mente, con tu respiración, puedes verificar en ti mismo y vivir así. Entonces, meditación, la vamos a utilizar, el conocimiento, la vamos a utilizar, la oración, la vamos a utilizar, que al final es meditar en acción, es vivir con una ritualización de la vida, con la oración, ofreciendo todo tu acto con el cuerpo, con la palabra, con tu pensamiento y tu emoción, pasando, antes de hacer nada, pasando todo esto por el hecho de ofrecer a Dios, al universo, tu acción física, de palabra y de pensamiento y de emoción. Y entonces eso te hará crecer, hará expandir tu nivel de conciencia del ego, que mata y que te mata, que te hace pequeño, a esta otra conexión con la belleza, con el amor, que te hace crecer con el conocimiento y con el desapego y con la libertad. David, ¿qué diferencias, si las hay, y similitudes existen para ti entre la oración y la plegaria? Uh-huh. La oración y la plegaria. La oración es repetir una frase, una palabra, una oración que te conecta con aquello que tú identificas como Dios, en la forma que sea, o no forma, puede ser el universo, puede ser el Dios de cualquier tradición, que finalmente es el amor, es la belleza, es el conocimiento, el desapego, es la libertad. Entonces la oración es repetir una palabra, el nombre de Dios, de tu Dios, o el nombre que tú le pones a Dios, mejor dicho, o repetir una frase, una oración que te conecta. Mientras que la plegaria es más bien una petición. Uh-huh. Es una petición. Entonces la oración es, como decíamos antes, la oración es aquello que te permite que entiendas que el sentido de tu vida es convertir, que te des cuenta, no convertir, sino darte cuenta de que la vida es un ritual. La vida es una oración, es una ofrenda a lo sublime, a Dios, entregando todos tus actos, todos tus pensamientos, todas tus emociones, todas tus palabras, pasándolo antes por la entrega, el ofrecimiento en el fuego de lo sagrado en ti y en el otro y en la vida, al cual tú le pones esa oración, esa palabra que te conecta con esa emoción y ese conocimiento de que no quieres actuar ya para alimentar a tu ego, porque entiendes que tu ego te mata y matas, te separa y te limita, y quieres expandirte, quieres crecer como ser humano para conectar con lo más grande, con una realidad más grande y más bella que está aquí, pero que no la ves y no la ves por tu identificación con tu ego. Yo soy esto es mío, yo hago esto, yo tengo estas necesidades y a partir de ahí la vida ilimitada y limitante, la vida que te mata y con la que matas, por esa confrontación de si yo soy esto y tú eres eso, los recursos y la vida es la satisfacción de los sentidos, pues hay pocos recursos y es una competencia constante. El demonio, el mal, que lo tenemos
en nuestra mente, que es nuestra identificación con el ego. Entonces, la oración es repetir una palabra, una frase, que para ti te ayuda a recordar con tu conocimiento, con tu amor, con tu devoción, que estás aquí para convertir todo esto, toda tu vida, en un ritual que te haga crecer como ser humano hasta entender la realidad de todo esto que no se ve con los sentidos y con la mente, pero que se siente directamente con el corazón y con la cueva del corazón, con la conciencia misma, para entender este amor, esta belleza que es la realidad escondida, pero aquí presente en ti y en todo. Y finalmente para entender que esa belleza y tú sois uno lo mismo. Entonces, oración, repetir tu palabra, tu frase que te conecta con esto. Y plegaria es una petición. Entonces hay dos tipos de peticiones. Una petición es baja, que es una petición egocéntrica, centrada en el ego. Por tanto, una petición que en realidad no está ayudándote, una plegaria, una petición que no está ayudándote a crecer, a trascender esa identidad que te mate con la que matas de tu ego, porque es una petición para el ego. Normalmente el ser humano, cuando sentimos que no podemos lograr solucionar cosas importantes con nuestros propios medios humanos, con los medios que tenemos disponibles, pues nos acordamos de Dios. Cuando tenemos miedo de una enfermedad nuestra o de un ser querido, una situación así grave que entendemos que se nos escapa de las manos, que no está en nuestros medios solucionarlo, o tenemos miedo a la muerte, pues entonces vamos a la iglesia, vamos al templo, etcétera, ¿no? O sea, cuando sentimos que se nos escapa de las manos cosas importantes de nuestra vida, entonces las personas a menudo nos acordamos de Dios. Y empezamos a rezar. Eso es una plegaria pidiendo cosas centrada en tu ego, que no te está ayudando a crecer, sino que estás alimentando en realidad tu ego. Entonces pides cuando se te escapa de los medios y entonces te acuerdas de Dios y luego te vuelves a olvidar de Dios. Así no estás transformándote para nada. Hay dos tipos de movimientos en cuanto a la gracia. Recibimos la gracia de lo sublime, la gracia divina, la gracia descendente de lo sublime al ser humano, a tu corazón, pero cuando eres digno de recibirla. No es por el capricho de Dios, sea lo que sea que entendamos por Dios, que unos reciben esa gracia y otros no, sino es porque tú te haces recipiente adecuado para recibir esa gracia que en realidad siempre está ahí, pero tú no la estás recibiendo. Es como si un vaso, estamos siempre vertiendo agua y nunca se llena porque tiene un agujero en la base, siempre se está perdiendo. La gracia de lo sublime, de la vida misma, siempre está fluyendo, siempre está aquí, pero no la vemos. Y no la vemos porque nuestro órgano interno, nuestra mente, tiene un agujero por el cual la gracia se escapa. Es decir, no somos recipientes dignos de sentir esa gracia que siempre está. Sentimos esa gracia que siempre está cuando nos hacemos recipientes dignos. Nos hacemos recipientes dignos de sentir la gracia cuando hemos convertido nuestra vida en una oración, en un ritual. Como en lugar de trabajar para el ego, que te mata y con el cual matas, que te limita y limitas en esta confrontación, trabajar ofreciendo, vivir ofreciendo todo cuanto haces con tu cuerpo, con tu palabra, con tu emoción, al fuego sagrado de lo divino, sea lo que sea, que es para ti ese nombre que tú le pones a ese divino. Y eso es oración. Y plegaria, en lugar de, cuando estás mal, acordarte de Dios, de tu Dios, y luego te olvidas, porque eso estás simplemente alimentando de nuevo el ego con el recuerdo de Dios, porque tienes miedo, porque las cosas se te están yendo de las manos, porque tienes miedo a no lograr, porque tienes miedo a perder, porque tienes miedo a la muerte, al final apego, avaricia, deseo, ego. Por tanto, esa plegaria es egocéntrica, no te sirve en realidad para crecer. Y no te estás haciendo recipiente de la gracia. Entonces la gracia no la vas a recibir. Tu mente-corazón continúa teniendo ese agujero porque estás viviendo con el ego. La gracia descendente la recibes cuando la gracia más importante, porque es aquella que te hace recipiente adecuado para recibir la gracia descendente, que es la gracia ascendente, que es lo que haces tú con tu vida, con tu acción, con tu mente-corazón. Si trabajas para el ego o trabajas entregando como servicio tu acción al amor, a la belleza, si haces esto último, si trabajas como servicio, si vives como servicio, si entiendes que tu vida es un ritual que te acerca a lo divino, una oración que te acerca a lo divino, entonces estás trabajando tu gracia ascendente, de modo que se hace el recipiente adecuado para recibir la gracia descendente. Ya no eres un agujero, ya no tienes un agujero en tu mente por la cual la gracia se escapa, sino que acoges la gracia porque estás ya no viviendo y no haciendo plegaria por tu ego, sino para el amor, para la belleza, para la libertad, para el conocimiento, para el desapego, para la realización de quién soy yo y qué es todo esto y qué es Dios. Y entonces la plegaria correcta
en lugar de acordarme de Dios cuando tengo problemas que no puedo resolver y luego me olvido, la plegaria correcta no es egocéntrica, sino que es centrada en lo sublime. Es decir, es una plegaria con la cual estás pidiendo, oh Dios, con el nombre que tú le quieras dar, con la forma o no forma que tú le quieras dar, oh Dios de la vida, en mi interior y en todo, por favor, dame fuerzas para no cometer siempre el mismo error, para crecer como ser humano, y crecer como ser humano es acercarme a ti, a Dios, a la belleza, al amor, a lo sublime, al conocimiento, a la liberación, a la verdad. Si alguien si ahora nos dijera o te dijeran, mejor dicho, sí, tengo mi hijo o mi mujer o mi marido o mi padre, mi madre, que está mal y está sufriendo porque no entiende que ese sufrimiento es parte de su vida hasta que lo trasciende, a Ujú, pesar de ese dolor que puedas físico tener, ¿vale? Porque dentro de una enfermedad hay un dolor que es físico, aparte de los otros que podamos tener, el emocional, el mental, etcétera. ¿Qué hago? ¿Qué hago ujú, entonces? ¿De qué manera me puedo ser vasija, ser recipiente, ser lámpara de aceite, como un instrumento de Dios, pero tengo a ese ser que está conmigo, que quiero, a pesar de querer a todas las criaturas, lo que pasa es que lo quiero a lo mejor entre comillas un poco más. sí, sí, claro que sí. Es curioso, pero es así, Y ¿vale? no, por supuesto que sí. Y Ujú, es natural, o al menos por ahora es natural en la mayoría de seres humanos. Habrá quien no, y yo creo que sí, que los hay. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer aparte de cuidarlo? Y quiero dirigirme a Dios y que no sea ese ego como tú has mencionado, que alimente ese ego, que no sea ujú. falso, por así decirlo, no sea más verdadero como ser un buen recipiente, una buena vasija, una buena lámpara. Hay 4 niveles de realidad, o 4 niveles de ser de uno mismo y de realidad. Entonces, los 2 primeros niveles, que es el cuerpo físico y la mente, y la personalidad, ahí hay diferenciación siempre. En el cuerpo físico y la personalidad hay diferenciación, hay dualidad, hay otro, y ahí, por tanto, hay pues apegos diferenciados y vínculos diferenciados y amores diferenciados. Evidentemente, ahí, pues a tu madre, a tu pareja, a tu hijo, etcétera, pues tienes un vínculo y un apego y un amor muy diferente al vecino o a personas con las que no tienes ninguna relación o al resto de la humanidad, en realidad, ¿no? Eso es totalmente natural y eso va a ser así siempre. En esos 2 niveles, y hay 4, en esos 2 niveles del cuerpo físico y la personalidad, hay un apego. Hay, por tanto, un amor especial y, obviamente, si se muere, y más si se muere de forma no esperada, dramática, etcétera, pues un ser muy querido, claro que lo vas a pasar más. Sería inhumano pensar lo contrario y somos humanos también porque estamos habitando ahora en este cuerpo y en esta mente. Y este cuerpo y esta mente viven en la dualidad. Y en este cuerpo y en esta mente hay dualidad, diferenciación y de eso se trata la vida también, de discernir dentro de todo lo que nos ofrece la vida, situaciones, personas, recursos, que puedo coger para mi crecimiento. Por tanto, ahí hay una diferenciación, un discernimiento y un utilizar los instrumentos de la vida no para apropiártelos, sino entender que la vida es un viaje. Y ahí empiezo a responder también a tu pregunta. La vida es un viaje, entonces, ¿cómo me rodeo yo? ¿Cómo utilizo mis instrumentos de mi cuerpo, mente y mis relaciones para crecer? Porque ese es el objetivo del viaje, vivir en oración, que es trascender el ego, para sentir esa unidad con todo, incluso ir más allá. Entonces, en ese nivel de cuerpo-mente hay diferenciación. Ahí, por tanto, va a haber dolor cuando alguien cercano se está muriendo, por supuesto. Si nos quedamos solamente ahí, vivimos y morimos exactamente igual. Morimos como hemos nacido, es decir, en la ignorancia, en nuestra identidad con el ego que nos limita y nos separa. Eso significa que partimos de ahí, partimos del cuerpo-mente que ve diferenciación y que va a sufrir, obviamente, por la muerte de un ser querido, obviamente. Pero ahora hay que crecer. Y crecer significa cuando tú estás viendo a un ser
un ser querido o cualquier persona, pero estamos hablando de un ser querido que, por ejemplo, está muriéndose. Pues cuando estás viendo un ser, no solamente está una persona, no solamente estás viendo su cuerpo físico, su personalidad y, por tanto, el vínculo con el cual te has relacionado muchos años con mucho amor con esa persona, porque ese vínculo existe y es muy fuerte y te hace sufrir porque ese cuerpo, esa mente se va a ir. Si te quedas ahí, ignorancia, sufrimiento. A veces bien y a veces mal. La vida que conocemos en la dualidad de a veces bien, a veces mal. Pero no eres solamente eso. ¿Qué más eres? Ni tú ni nadie. Ni tú como individuo ni la vida en general. ¿Qué más eres? Cuerpo físico sí, cuerpo sutil, personalidad sí. Ahora, concéntrate en esa persona que está ahí muriéndose incluso. No te quedes solamente con el cuerpo y la personalidad de esa persona que está desapareciendo, la mente consciente y parte del subconsciente que está desapareciendo y el cuerpo físico. Quédate, o sea, mira, observa, pero no se puede observar desde los ojos y la mente, sino que estás utilizando los ojos y la mente para concentrarte en esa persona, pero con tu conocimiento de tu tradición espiritual y tu método de concentrarte con la respiración, con el conocimiento, concentrándote, por ejemplo, en la cueva del corazón, en el tercer ojo, donde sea que te concentres para sentir la fuerza de la vida, para sentir a Dios, para sentir la conciencia misma en esta vida ritualizada, en esta vida en oración. Mira a esa persona que tienes ahí, mira a esa persona que amas y que está sufriendo porque se está yendo. Siente el dolor que siente ella o él, y siente tú también tu dolor porque esa persona, ese cuerpo se va a ir, pero siente también el alma de esa persona que es inmortal. Es decir, siente la fuerza de la vida, siente a Dios, a la diosa de la vida, en la tradición en la que tú estés, esa energía de la vida, esa conciencia, el movimiento que da vida a esa persona y a ti, donde no hay ya diferenciación y que es eterna, que es la vida en movimiento. El cuerpo es diferente, sí. La personalidad es diferente, sí. Por eso nos vinculamos con unas personas y con otras no, en parte por el destino, digamos, hemos nacido en una familia, etcétera, y en parte por nuestra voluntad y nuestra decisión a lo largo de la vida de vincularnos con unas personas y con otras no. Entonces ahí está la decisión de qué hago yo con el instrumento de mi cuerpo, de mi mente y de las relaciones en el mundo para crecer o no. En esta situación, mira a esta persona con toda tu concentración en tu corazón, con todo tu conocimiento, todo tu amor, toda tu sinceridad, para no quedarte solamente en el ropaje exterior que se va a morir, en el ropaje exterior que se va a morir y para sentir lo que hay dentro de ese ropaje exterior, que no es mortal. Y entonces siente que esa persona va a dejar el cuerpo simplemente, pero va a continuar su vida en otros cuerpos porque tenemos una parte que es inmortal. Entonces sienta a esa persona. Entonces claro que sentirás pena porque el cuerpo no lo vas a tener, pero ese alma, esa esencia de esa persona, que es la conciencia en movimiento, que la sientes en la otra persona y en ti porque es la misma, esa esencia no se va a morir. Entonces, esa esencia va a continuar su recorrido vital con otros cuerpos materiales, físicos o sutiles, y sí que no la vas a ver más con ese cuerpo físico, pero sí que la puedes mantener en vida, sintiéndola en tu corazón, con su cuerpo sutil, sintiéndola en tu corazón. Entonces, teniendo una conversación, sintiéndola en tu día a día todavía, en tu recuerdo y en tu corazón. Entonces, para la persona que se queda en este plano físico, que no deja el cuerpo físico, esa es la forma de entender. Aceptar que sí, que esa persona va a dejar el cuerpo físico y no la vas a ver más, pero que eso no es la muerte. La muerte no es más que un cambio de ropa. La persona no se va a morir. La esencia de esa persona no se va a morir. Y entonces no la vas a ver más con este cuerpo físico, sí. Y da pena, claro que da pena. Pero entiende que no es una aniquilación de la persona. Va a cambiar, va a tomar otro cuerpo físico según el recorrido de su propia acción, si crees en la ley del karma, si crees en la reencarnación, y si no, pues según tu tradición, ir al cielo, etcétera. Pero va a continuar. No la vas a ver, vale, pero va a continuar. Y que no la veas no significa ni que esté muerta, ni que esté muerta para ti. La puedes mantener viva y la tienes que mantener viva en tu corazón, sintiéndola y teniendo una relación no física, pero sí sutil, constante, diaria, con esa misma persona. Y entonces tenemos que entender que hay distintos seres en un propio ser. Ahí está el cuerpo, la parte mortal, que es la parte física y la mente consciente. Esa es la única parte que muere, pero es la parte más externa. Es como cuando nos cambiamos de ropa cada día porque ya está sucia y no nos sirve y nos ponemos una ropa fresca. Pues el alma, a lo que llamamos muerte, no es más que cambiar de ropa. Solamente muere el cuerpo y la mente consciente. Después, el segundo ser, que es semi-inmortal en cada uno de nosotros, es la mente subconsciente, lo que en la tradición cristiana llamaríamos el alma.
es la mente subconsciente. Esa mente subconsciente todavía individualizada, eso es una persona individual, pero es una mente subconsciente que es inmensa, que no muere con la muerte del cuerpo físico. Es el alma y es semi-inmortal. Entonces, solamente muere el cuerpo físico y la mente consciente, que es una pequeña parte de esa mente subconsciente que estaba habitando, vinculada aquí en este cuerpo físico. Cuando ese cuerpo, esa mente subconsciente, ese cuerpo sutil, mente subconsciente, que está hecha de impresiones mentales, fruto de nuestras experiencias y nuestras acciones en vidas anteriores. Si esa mente subconsciente, cuando esa mente subconsciente, lo que llamamos muerte, es simplemente que esa mente subconsciente individual, o sea, eso es una persona que no necesariamente será humana, pero es una mente subconsciente individualizada, un alma. Cuando esa alma, esa mente subconsciente individualizada, abandona este cuerpo físico, toma otro cuerpo físico o sutil en este plano, que puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una planta o en otro nivel del universo, en cualquier lugar, físico o sutil, pero toma otro cuerpo para continuar con su viaje vital en función de la parte de acción, de karma, que fructifica dando origen a ese nacimiento en otro cuerpo, para tener esa experiencia y ese marco de esa mente consciente y ese cuerpo. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que solamente muere el cuerpo físico y la mente consciente. La persona, el alma, la mente subconsciente, que todavía es individualizada, no muere. Eso continúa. Y entonces entiende que eso va a continuar, por tanto esa persona solamente está cambiando de ropa porque esta ropa ya le ha llevado a experimentar y a vivir y a aprender, sufrir o alegrarse lo que tenía que experimentar en este cuerpo y va a continuar su viaje. Entonces esa persona no muere, continúa su viaje. Y tú la continúas manteniendo viva como cuerpo sutil en tu corazón y mantén una relación con esa persona. Siéntela, siente su fuerza, siéntela viva y porque está ahí. Y ten una relación diaria con él o con ella. Habla con él o con ella en tu corazón. Incluso haz un ritual, una oración de cada mañana, cada vez que te levantas, cada vez que te acuestas, de pensar en esa persona, incluso ofrecerle algo, en una foto, etcétera, para mantenerla viva, incluso externamente y en tu corazón. Y la última parte, entonces, parte mortal, cuerpo físico y cuerpo y la mente consciente, que es aquella asociada al cuerpo físico. Hay una parte también de la mente subconsciente activa en la mente consciente, pero es una parte muy pequeña. Y esa es mortal, nace y muere. Luego está la mente subconsciente, donde tenemos muchas impresiones mentales de infinidad de acciones en vidas anteriores y que están esperando el momento de fructificar en forma de experiencia. Y esa fructificación es tomar una mente consciente y un cuerpo físico o no, pero un lugar para experimentar esa parte del karma. De nuestra propia acción, que se queda almacenada en la mente como impresión mental, en la mente subconsciente. Esa mente subconsciente es semi-inmortal. Es lo que en la tradición cristiana llamaríamos el alma, que va entrando y saliendo de distintos cuerpos, y en la tradición cristiana, el cielo, el purgatorio, etcétera, en función de tu propia acción, no es en función de la voluntad caprichosa o sádica de un Dios que nos pone a unos a sufrir y a otros a recibir esa gracia. No, es en función de lo que hagamos con un instrumento de nuestro cuerpo, mente y nuestra vida. Esa mente subconsciente va entrando en cuerpos formados por el cuerpo físico o sutil y una mente consciente vinculada a ese cuerpo para experimentar. Y luego hay una parte, si esta parte segunda es semi-inmortal, hay una parte totalmente inmortal, que está más allá del alma, que es la existencia en sí misma, la conciencia en sí misma. Entonces, con todo ese conocimiento, y que no sea teórico, sino que eso lo sientas por tu comprensión, por eso decía que hay que estudiar un poco, porque esto si no, no lo sabemos. Hay que estudiar y hay que conocer el método para verificar y hacerlo una experiencia propia, directa, en tu corazón de la conciencia misma. Y cuando veas a esa persona que se muere, miras los niveles de realidad, un cuerpo y una mente que se va a morir, sí, pero no es la muerte de esa persona. Esa persona, esa mente subconsciente, va a continuar el recorrido de su vida y yo la voy a mantener viva en mí. Y finalmente, esta persona es cuerpo-mente, esta persona es esa mente subconsciente, ese alma que va tomando distintos cuerpos en su propio viaje vital y que yo voy a continuar manteniéndola viva o vivo en mi corazón. Y luego, finalmente, el último cuerpo es totalmente inmortal, que es la propia existencia, la propia conciencia, donde no hay ninguna diferenciación, ni siquiera de Dios, porque no hay movimiento, no hay causa ni efecto, no hay creación, es siempre la propia existencia una y la misma que se conoce por sí misma. ¿Cuándo? En cuanto te quitas la identificación con tu ego, con todo lo cambiante externo,
todo cambiante y diferente externo, interno, tu propio cuerpo y tu propia mente, pensamientos, emociones que siempre están cambiando. Cuando dices que eso no es, porque es cambiante, porque no es permanente y por tanto no es verdad, con lo que te quedas cuando te has despojado de todo, cuando te has desnudado de todo porque es cambiante y efímero, eso es lo permanente en ti, eso es el centro de tu ser. Y eso es tu ser inmortal. Y eso es simplemente una experiencia de plenitud, de paz, de amor, pero que su propia naturaleza es conciencia, es existencia donde no hay otro. Y solamente donde no hay otro, ahí es donde no hay miedo, donde hay libertad. Y siempre que hay otro, hay miedo, porque hay dependencia, hay cambio, hay condiciones. Entonces, en el otro que se está muriendo y en uno mismo, entender siempre los tres cuerpos, los tres niveles. Lo mortal, lo semimortal, la consciencia en movimiento y el último nivel de realidad, que es la propia consciencia en sí misma sin movimiento. Muy bien, David. Am, David, ¿cuál es tu oración o plegaria favorita por su conmovedora belleza devocional? Como decía antes, la oración es aquella palabra o aquella frase que a ti, personalmente, de forma íntima, te conecta con lo sublime, te conecta con Dios, el amor, la belleza, el conocimiento, el poder, el desapego. Entonces, quiero decir con esto que es algo muy íntimo y muy personal, obviamente una oración. Es algo muy íntimo y muy personal. Y claro que hay muchos textos religiosos que tienen sus oraciones y cumplen su finalidad. Pero al final, una oración, como es algo que te conecta a ti con lo sublime, con lo que tú entiendes por sublime, pero que al final es un sentimiento de amor que sientes por tu entrega, por tu voluntad consciente de ir ahí, a esa sensación de amor, de entrega, de sinceridad, de conocimiento. Es algo muy personal y muy íntimo, que, pese a que en las tradiciones religiosas hay oraciones escritas que cumplen su función, al final la oración es tan personal y tan íntimo como el lenguaje, la comunicación de un bebé con su madre. Un bebé de 1 año, 2 años con su madre. ¿Qué idioma habla ese bebé con su madre? No hay ningún idioma, no hay ninguna necesidad de idioma y la conexión es total. Mm. El entendimiento entre ellos dos, igual nadie más, pero entre ellos dos, entre el bebé y la madre es total y absoluto, porque hay un vínculo de unidad, de amor, de entrega, y balbuceando el bebé, la madre sabe perfectamente lo que necesita el bebé. Y el bebé conecta con la madre por el amor, por la devoción, por la entrega. Y una oración es así. Es una conexión muy íntima y muy profunda de uno con lo que ese uno entiende que es Dios. Entonces se basa en algo íntimo, algo de amor, de belleza, de conocimiento, en el cual tú estás superimponiendo la idea de Dios. Entonces, con esto quiere decir que no creo que nadie deba de utilizar para ese nivel de profundidad e intimidad una oración dicha por nadie, ni en ningún idioma, ni ninguna expresión, más que la que tú escojas para comunicarte con lo que tú entiendes que es Dios. La forma que tú quieras darle, pero que finalmente es ese amor, esa felicidad, ese poder, esa sabiduría, esa belleza, ese desapego también, esa libertad. Entonces, para mí, concretamente, mi oración, aquello que me conecta es, viniendo de estas tradiciones de Advaita Vedanta, no dualidad, y de yoga meditación, es mi mantra personal, que es algo íntimo, que es algo profundo. Pero como ejemplo, pues podemos nombrar que en estas tradiciones pues se utiliza, hay 2 mantras, porque además los mantras, cuando se utilizan como oración, meditación en acción o como meditación en silencio, se vinculan siempre a la respiración. Entonces la respiración tienes que aprender a respirar de forma diafragmática, que aprender a recuperar la respiración justamente del bebé, la respiración natural que tenemos todos al nacer, profunda, tranquila, diafragmática, que lleva paz y armonía a la mente. Entonces, aprendiendo a respirar de ese modo, esa respiración se acompaña de un mantra, de una palabra que te conecta. Por ejemplo, en estas tradiciones se utiliza el So, Hum o el Om.
y siempre acompañado con la respiración. Entonces, so en la inhalación, so, en la exhalación, también siguiendo el canal central de energía que va acompañando que va siguiendo la columna vertebral. So en la inhalación, ham en la exhalación, o om, tanto inhalación como exhalación. Mitad de tiempo o que la M, y después el mantra, en realidad, cuando lo acompañas con devoción, con conocimiento de lo que significa ese mantra y con amor, ese mantra te lleva al silencio, que es donde se produce esa conexión con Dios, con el uno de todo esto, manifestación material y sutil, con el amor, con la belleza, con el conocimiento, con el desapego, con el poder, y finalmente esa experiencia de dicha. Incluso esa experiencia de dicha, de sentir a Dios en todo, hay que trascenderla. Porque aun sintiendo a Dios en todo hay dualidad y por tanto hay diferenciación, que es limitación, que es miedo, condicionamiento, porque ¿y si Dios ya no lo siento? Entonces incluso esa experiencia hay que trascenderla, entendiendo la naturaleza de Dios y tu naturaleza, que es uno y lo mismo, que es la propia conciencia, la propia existencia que se conoce a sí misma, pero no por los sentidos y por la mente, sino cuando dejas tu identificación con los sentidos y la mente para sentir directamente lo que siente en ti, la presencia constante en ti, aquello por la cual la mente piensa, aquello por la cual puedes hablar, aquello por lo cual da energía y vida a este cuerpo, pero entendiendo que este cuerpo, esta mente y tus relaciones y vínculos en el mundo es un instrumento para hacer de tu vida un ritual, una oración y poder acercarte a este yoga, a esta unidad con lo divino, con todo. Entonces, Soham, por ejemplo, Om, tu mantra personal, pero cualquier palabra o oración que para ti te conecta con lo sublime. Puede ser Amén, puede ser el nombre de Jesús, el nombre de Krishna, de Shiva, de Alá, da igual. Lo que sí importa es qué contenido le das a eso. Claro, si para ti Alá o Jesús o Krishna o Shiva es en contraposición a, entonces eso no es amor ni belleza, eso es más alimentar el ego, más alimentar aquello que te mata y con lo que matas. Entonces la misma palabra te puede llevar al infierno o la misma palabra te puede llevar a lo divino en función de qué contenido y de qué amor le das. Y al final el contenido y el amor es liberarte de tu movimiento mental, tu imaginación, para sentir aquello por lo cual imaginas, pero no es imaginación, porque siempre está permanente en ti y en todo. Y lo único que está permanente en ti y en todo, sin cambio, eso eres tú. Y eso no es tu cuerpo que cambia, no es tu acción que cambia, no son tus experiencias que cambian, no son tus pensamientos, emociones que cambian. Lo único que no cambia en ti es la conciencia en sí misma, que se autoconoce. Y cuando conoces eso, esa conciencia es eterna. Y esa conciencia está en ti, en mí, en esa persona que amas que se está muriendo y en absolutamente todo. Cuando conoces eso y te estabilizas en eso, porque has hecho de tu vida una oración y esa oración, ese ritual, esa oración te ha llevado a estar en ese amor y en esa belleza y en esa felicidad de Dios y entiendes la naturaleza de Dios y tu naturaleza y del mundo entero es una y la misma, la propia existencia, la propia conciencia, una y sin cambio, que se experimenta directamente y que eso eres tú y que eso es todo esto, eso es lo que llamamos una persona realizada en vida, una persona liberada. Entonces estos mantras, Soham significa yo soy eso, o Om, yo soy eso, todo esto es eso. Eso es la conciencia en sí mismo, el centro de tu ser y de todos los seres. Y la plegaria, aquello que decíamos de pedir algo, pero en lugar de egocéntrica, porque de ahí no sales de tu ego que te mata y matas, y con lo que matas, sino que sea útil, es una plegaria que te da fuerzas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, es, oh Dios, Dios de la vida, Dios de la vida que estás aquí, que estás en mí y que estás en todo. Por favor, dame fuerzas para no cometer siempre los mismos errores. Oh Dios de la vida que estás aquí, en mí, que estás en todo, dame fuerzas para no cometer siempre los mismos errores, para poder crecer, para poder mejorar como ser humano, que es acercarme a ti, a la belleza, al amor, al conocimiento, a la liberación. Y sucede, ¿no? Sucede. Claro que sucede porque
te estás haciendo el recipiente adecuado para que Claro, suceda. claro, claro, claro. No, no. Te pregunto porque sé que es así, pero no es exclusividad de nadie. Todo el mundo No, puede hacerlo. exacto. Eso Este Dios de la es vida la en otra todo. parte, que no es exclusividad de nadie. Eso Como el es. aire, está para que todo el mundo lo respire, Eso ¿no? es. La gracia está siempre ahí, Mm, siempre, y si no la sentimos es porque tenemos un agujero en nuestro ambiente corazón donde se escapa. Ese mm, agujero lo cerramos en lugar de actuando por el ego, actuando al servicio de la belleza, del amor. Se cierra el agujero por el que se nos escapa la gracia, entonces recibimos la gracia que siempre está ahí, mm, que siempre está ahí. Y exacto. entonces tenemos esa fuerza para mejorar y no caer siempre en el mismo error. Somos humanos y nos equivocamos. El problema no es equivocarse. El problema es ver que nos equivocamos y estar toda la vida cometiendo los mismos errores, porque entonces nos sentimos culpables y no estamos aprovechando el gran regalo que es ser humano, porque el ser humano tiene un gran poder que es su mente para tapar el agujero y ser consciente de la conciencia misma. Si siempre estamos cometiendo los mismos errores es cuando nos sentimos culpables y entonces estamos efectivamente mal, porque no estamos creciendo. Sí, observamos el error, nos perdonamos, nos arrepentimos y buscamos esa fuerza extra de la gracia con este tipo de plegaria, en lugar de egocéntrica, oh Dios, dame fuerzas para mejorar, no repetir siempre el mismo error y acercarme a ti, belleza, amor, conocimiento. Entonces lo logras porque estás atento, porque estás entregando tu acción, tu vida, al fuego sagrado en ti y en todo. Y entonces logras superar esos errores. Entonces no te sientes culpable, si al contrario, estás alimentando tu determinación, tu fuerza de voluntad y efectivamente así estás creciendo, que es acercarte a lo divino, al amor, a la belleza, al conocimiento y a la libertad. Ujú. David, ¿y cuál es tu preferida por la poderosa energía introspectiva que te transmite? Aunque bueno, ya ha quedado un poco claro. Sí, la plegaria, por su energía, es para mí, oh Dios de la vida, que estás en mí y que está en todo. Oh Dios de la vida que estás en mi corazón. Dame fuerzas para no repetir siempre los mismos errores. Oh Dios de la vida que estás en mí, en mi corazón, como en todo. Dame fuerzas para no repetir siempre los mismos errores, para poder crecer, crecer como ser humano, para poder acercarme a ti. Amor, belleza, conocimiento, poder, desapego, libertad. Muy bien. Bueno, David, hemos estado un buen rato compartiendo, bueno, sobre todo tú. Para mí ha sido un placer, te lo quiero decir de verdad, de corazón. Te damos las gracias de que hayas estado aquí compartiendo con nosotros. Espero que así como yo he disfrutado de esta clase de lo que es la oración, porque ha sido una clase, el resto de personas que lo puedan oír y ver una vez que se ponga en la página web, pues lo puedan disfrutar igual que yo. Ujú. Muchas gracias a vosotros, José Luis. Yo he disfrutado muchísimo también. Y encantado de poder compartir esto, que al Ujú. final es el sentido de la vida. Sí, sí, así es, así Ujú. también lo entiendo yo y cuando alguien lo lleva dentro, si no sale uno revienta. Eso es. Eso es. Bueno, un abrazo fuerte, David, y gracias, de verdad.